Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Ahora es el tiempo de escuchar la hermosa palabra de nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque el día de hoy, nuevamente compartiendo el mensaje de la palabra o palabras de Dios en su infinita gracia, misericordia para los que en un momento le hemos entregado nuestra vida a Cristo y de los que no, con ese llamamiento a acercarse. Y dice la Escritura: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y el día de hoy quiero usar el pasaje de Jeremías capítulo 10 versículo 13, aunque leeré un poco antes y un poco después para no sacar fuera de contexto lo que vamos a compartir. Y lo voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Dice así: mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, dice a Jeremías: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Y añade: todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Hoy, ante la confusión del mundo, nos damos cuenta de lo que los hombres, lo que los seres humanos piensan de lo que en el mundo está pasando. Algunos, aplicando cuestiones religiosas, dicen que son ataques del diablo. Otros hablan del juicio de Dios. Otros hablan de la ira, de tal manera que hay una serie de confusión. Pero aquí nos dice lo que hace el Dios verdadero, dice, versículo 10 del capítulo 10. Dice que el Dios verdadero, vivo, es rey. Y si es rey, Él reina. Y dice que a su ira también la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dios está indignado. Dice contra la tierra y los moradores que tienen, caminan, andan, viven en lo que no agrada a Dios. ¿Qué no agrada a Dios? Muy sencillo. Preguntan, ¿qué? ¿Qué? El pecado. Dice que están llenos de inmundicia. En el libro de Romanos capítulo 1 dice: desobedientes a los padres, parricidas, feminicidas hoy dirían, pero también dice adoradores,
como hoy a la muerte y a algunas otras cuestiones, pero también nos dice la lascivia, el adulterio, la fornicación, pero también nos dice allá adoradores de ídolos, etcétera. Pero el punto es lo que el Señor aquí nos dice: dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparezcan. ¿Por qué el Señor dice que van a desaparecer? Porque no tienen autoridad, no tienen poder. Él atribuye que hizo cielos y tierra con su poder. A su voz, que es a donde nos dice aquí, se juntan las aguas, etcétera. Pero a su voz, dice el libro de Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Habló Dios, a su voz, sea la luz, y fue la luz. A su voz, las lumbreras, el cielo y la tierra. Y dijo Dios, sean las lumbreras, el sol, la luna. A su voz, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Antes habría dicho, a su voz se crearon los mares y los peces. A su voz se crearon las aves, etcétera. A su voz en la tierra hubo árboles, manzanas, peras, pinos, cedros, etcétera. A su voz, a mí me enseña la Biblia, que bien dice este pasaje, el Dios verdadero que hizo cielos y tierra. Los demás no hicieron nada. Quieren apropiarse de la soberanía, autoridad y poder de Dios. Dios habló, hizo, porque su voz tiene poder. Y Él dice con esa voz que nos ama y no puede cambiar. La Escritura también aquí nos dice que a su voz se producen muchedumbre de aguas en el cielo. Pero dice que a su voz el Señor hace que las aguas suban y se formen nubes. Y esas nubes se tienen que mover y se mueven con tal fuerza que por eso lo caliente con lo frío hace que haya una presión que le llaman. Y esto es una lucha entre el calor, la energía de calor con la del frío, y empieza a haber una circulación que se le llama ciclones o huracanes. La Biblia me enseña que Dios ha hecho esto para hacernos ver su grandeza, porque vuelvo a repetir, así como está todo aquello que habla de destrucción, desaliento, desánimo en la humanidad, también habla que para sus hijos hay exaltación y triunfo. ¿Qué promesa? Dice Isaías 40 cuando dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. A mí y a la iglesia no le engaña. A los creyentes no les engaña. Nos está diciendo que somos débiles. Porque dice, yo soy el Dios que te esfuerzo. Eso me dice a mí que yo soy débil. Pero en esa debilidad, Él quiere estar conmigo, quiere estar contigo, quiere estar contigo para fortalecerte y esforzarte. Así dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Luego dice, siempre te ayudaré. Eso me muestra que en todo el diario vivir necesito la ayuda de alguien, pero Él se ofrece genuinamente y verdaderamente, como dice aquí, el Dios verdadero. Me dice, yo te voy a ayudar. Y por eso dice que nos envió el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo dice no recibe, pero vosotros le han recibido o le reciben. Mora en vosotros. El ayudador se refiere al Consolador. Consolador griego paracleto. Paracleto en el griego significa ayudador. Pero ayudador no es el que dice, toma tu 50% de la carga y yo tomo el otro 50%. No, ayudador en el griego quiere decir, quítate, tú no puedes cargar ese 100%, pero yo, dice el Espíritu Santo de Dios, lo voy a cargar por ti. Esa es la manera en que Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Esa es la voz de Dios en los momentos de complicación de una humanidad que sufre, pero que si tiene a Cristo, Él va a ser su ayudador. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Y también dice, siempre te sustentaré. Siempre te sustentaré. La palabra sustentar significa
abrir el corazón y derramar lo que necesitamos. Dios de su corazón decidió hacer prosperar a un anciano llamado Abraham, de tal manera que en Génesis capítulo 13 nos lo presenta como un varón enriquecido en oro, en plata y en ganado. ¿Cuál fue la virtud de Abraham? Creerle a Dios, y por lo cual se constituyó en amigo de Dios. Y por medio de esa fe, dice la Escritura, de un hijo que no tenía, pero que Dios se lo prometió y le creyó. Tan es así que en el Nuevo Testamento los evangelios dicen que cuando iba a ofrecer a su hijo, él sabía que después de muerto su hijo Isaac en aquel sacrificio, según testifican los evangelios, Dios tenía el poder de levantar un hijo a Abraham, aún de las piedras. Esa era la actitud de fe de ese hombre. Oyó la voz de Dios, le creyó, y Dios cumplió su promesa y le dio ese hijo, y después se levantó un pueblo llamado Israel, al cual Dios le prometió y habló de que lo iba a bendecir. Y cuando salieron de Egipto, dice que a su voz salieron, a su voz salieron, y les dijo que los iba a sacar, y los sacó con mano fuerte y brazo extendido. Y cuando se enfrentaron al mar, dice la Escritura que le dijo Dios, Dios habló a su voz que le dio a Moisés, le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. Pero está al mar, dile que marche. Y dice la Escritura que Moisés oyó la voz de Dios y Dios le dijo: extiende tu vara. Y dice que extendió la vara. La historia bíblica dice que el mar se abrió en dos. Lo partió en dos. ¿Quién lo partió? Dios lo partió. Qué glorioso es saber que a la voz de Dios suceden las cosas. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. La Biblia a mí me enseña que ante toda tormenta y adversidad, la voz de Dios tiene poder. Si se acuerdan en el Nuevo Testamento la historia, y es la que mencionamos porque la mayoría lo ha escuchado, que Pedro caminó sobre el mar. La Biblia enseña en ese evangelio, o lo que menciona es que ven a Jesús caminando y dicen un fantasma dicen. Dice, es un fantasma. Y empiezan entre ellos a debatir, no, es el Señor, etcétera. Y dice la Escritura que Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti. O sea, caminando. Y el Señor habla a él y le dice: ven. A su voz caminó Pedro sobre las aguas. Pero dice que cuando se vio humanamente, cuando su carnalidad, su mente, voluntad, emociones se vieron desde el punto de vista humano, no espiritual, de honra, gloria, poder de Dios, a la voz de Jesús, se empezó a hundir. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe. Cuando gritaba ya: sálvame, Señor, el Señor extendió su mano, lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios nos ha dado palabra y no debemos de dudar, debemos de creer que tal como lo dijo, se va a cumplir. Por eso digo, no nos ha engañado. A su voz, nosotros debemos de creer que se hizo cielos y tierra, como dice la Sagrada Escritura. Cuando nosotros vemos esto, el cristiano que está en las manos y en la
gracia y en el amor de Dios está en el poder, está en la honra y la gracia y la misericordia de la mano que todo lo puede hacer. Jesús habría dicho, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando le prometió Dios a Abraham un hijo, cuando Sara se rió, cuando oyó que Dios le iba a dar un hijo a través de Sara a Abraham, y Dios le dijo a Sara, ¿por qué te has reído? Inclusive le dijo, el nombre de tu hijo se va a llamar Risa, porque eso significa Isaac. Y así le pusieron, Isaac, que significa risa. Pero ella se rió. Y Dios le dijo cuando le habló, ¿por qué te reíste? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hoy Dios te dice lo mismo y te pregunta, este problema que tienes, adversidad, necesidad, como quieras llamarle, el caos, crisis que hay en tu vida, en tu hogar, en el trabajo, en lo que sea, Dios te pregunta, ¿crees que es difícil para mí? La derrota no está en Él porque nunca será derrotado. Él siempre ha ganado. La derrota está en tu corazón. Si le crees o confías en Él. Y si te levantas como un varón valiente, como le dijo a Gedeón, o como una mujer valiente, y no importa si son 300 contra 135,000 que fue esa batalla, lo pueden leer en el libro de Jueces, pero dice la Escritura que bien dijo también uno de los profetas, mayor es el que está con nosotros que los que están en este mundo. El Señor está con nosotros para vencernos. A su voz tenemos esa certeza de victoria, porque a su voz se cumple todo lo que está dicho, no solamente la promesa aquella que les dije, no temas ni te intimides, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Jeremías, del que estamos hablando, estaba en la prisión, dice el capítulo 33 del libro de Isaías, cuando estaba, dice que rogó por segunda vez al Señor, estaba en la cárcel, estaba en la prisión, y el Señor le dijo, clama a mí, pídeme a mí, ora a mí. Y vuelvo a repetir, Jeremías 33:3 le dijo, clama a mí, y yo. Dios dice, esa es su voz, a su voz suceden las cosas, y Él dice, clama a mí, y yo. Se compromete y es responsable para cumplir lo que se comprometió, y yo te responderé. Y yo te voy a responder, dice Dios. Y si en esta hora tú le pides, Él te va a responder. Y no porque seas bueno, porque el bueno es Él. No por tu misericordia, sino por la misericordia de Él. No por tu poder y tu fuerza, porque antes somos débiles, sino por el poder y su fuerza. ¿Y sabes qué? Tienes la victoria segura si clamas a Él y le pides, porque Él venció al diablo con toda su maldad y lo tiene debajo de sus pies. Y a ti te tiene en su mano. Y el Padre te tiene en su mano, a mí me tiene en su mano, y de su mano dice que nadie nos puede arrebatar. Glorioso es nuestro Señor Jesucristo. También nos habla en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 22, cuando habla de los tiempos que estamos viviendo, para algunos los últimos, para algunos los postreros días, etcétera. Los postreros días he enseñado lo que la Biblia enseña. Leamos el capítulo 1 del libro de Hebreos. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, etcétera, etcétera, dice, hoy nos ha hablado, cuando escribieron Hebreos, en los postreros días, dice, nos ha hablado por medio de su amado Hijo. ¿Cuándo iniciaron los postreros días? Desde que el Señor Jesús vino, pero algunos dicen, ahora son, pastor. Así dice la Sagrada Escritura, en los postreros días nos ha hablado por medio de su amado Hijo. La gracia y la misericordia del Señor, dice en el capítulo de Lucas, versículo 22 del capítulo 21. Jesús está hablando y dice, porque en estos días de retribución, pago, retribución significa pagar,
dar a cada quien lo que corresponde, y son retribución para el malo, ira, juicio, castigo, etcétera. Pero para los que le buscan, bendición, exaltación y triunfo. No son predicaciones de emociones, es de la palabra, de someternos a la voluntad de Dios. Esa voluntad es salvar lo perdido. Así lo menciona. Estábamos perdidos, vino para salvarnos. Días de retribución para que se cumplan, oigan, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. La Biblia entonces luego nos dice, yo estoy contigo. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Esther, se lo dijo a Rebeca. Pudiese mencionar muchos, o muchas. La Biblia nos enseña que a nosotros nos dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Mateo 28 lo dice en la parte final del libro o el Evangelio. Yo estoy con vosotros. Jesús dijo, yo estoy con vosotros. Y dijo, todos los días hasta el fin. Y cuando está con nosotros, no ha dejado en el cielo parte de su poder. Está con todo su poder, con toda su justicia, con toda su santidad, con toda su integridad, con toda su misericordia, con toda su gracia, con todo su amor. Y está para guardarnos, protegernos y bendecirnos. Y si en esta hora tú no tienes esa certeza, tú le puedes entregar esa confianza a Él, rogándole que sea parte de tu vida, ofreciéndote ser espiritual, alma y cuerpo a Él en obediencia, para que tus pecados sean borrados por medio del sacrificio de la sangre de Jesús en la cruz. Y si quieres hacerlo, no es un compromiso con nosotros, es un compromiso o una responsabilidad o palabras con Dios. Y puedes decirle, poniendo tu mano en el corazón, levantando tu mano en fe y decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno ni siquiera de levantar el rostro, pero en tu gracia, misericordia y amor creo que tú puedes perdonar todos mis pecados y lavarme de toda mi maldad, y eso es lo que te pido y eso es lo que creo que haces en este momento. Tomado de la mano en fe, mirándote a ti en fe, le digo al diablo que se largue de mi vida, lo echo fuera de mi ser, de mi familia, de mi casa, y te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Sé que escribes mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a esa eternidad contigo. Y gracias porque tú me guardarás, como dices en tu palabra, de todo mal. Te alabo y te bendigo por ello, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Pero también sé que hay necesidades, adversidades y problemas. Unos pueden ser desde el punto económico, otros desde el punto de vista de salud, otros pueden tener problemas de desaliento, de desánimo, problemas en el matrimonio, emocionales, cualquiera que sea. Recuerda, a su voz suceden las cosas. Y la voz del Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice que su victoria es nuestra victoria. Fuimos llamados para ser bendecidos. Oremos, Señor, en esta hora te rogamos que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que en este momento ponen en tus manos sus necesidades. Venimos conforme a tu voz que dijiste, vengan a mí los cansados, trabajados. Yo a tu voz, Señor. Esa es tu voz. Tú dijiste, yo les haré descansar. Confiamos en esa palabra de que cambias toda adversidad por bendición y toda derrota por triunfo. Y todo lo que está caído, tú lo levantas. Y gracias, Señor Jesús, porque no importa cuán difícil sea para nosotros, pero para ti todo es posible. En tu nombre, Señor, y en la voz de tu palabra o a tu palabra suceden las cosas. Así como dijiste, y sea la luz, y fue la luz, así proclama en este momento que así sea también tu bendición. Así como lo anhelan y desean, sea la exaltación. Así como lo anhelan y desean, en el nombre de Jesús, venga el triunfo y la
mano que se abre para colmar de beneficio. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén, amén, amén.